Este llamado es para las 12 tribus dispersas de la casa de Israel. En esto estás tú que cumples los mandamientos, leyes, decretos y sus fiestas de Yahweh. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Palabra de Yahweh, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cuantas veces he intentado juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no has querido. Regresa, pueblo mío, al pacto, porque tu salvación está en camino. Vengo a ti pronto, mantente despierto, porque vengo a ti como ladrón. El que lee, que entienda. Como vimos en el video anterior, que los judíos no pronuncian el nombre de Dios por su rebeldía y por romper el pacto con Dios. Además, aprendimos que el nombre que Dios le dio a Israel por medio de Moisés es YHWH, cual pronunciación es Yahweh, y que traducido al español es Yo soy el que soy, pues ese es el nombre que dio para todas las generaciones. Si no has visto aún el video, lo puedes encontrar en mi canal, tu canal, El Dios de la Biblia 123. Además de este video, encontrarás muchos más que hablan de estos temas. No olvides suscribirte y dale me gusta. Esto nos ayuda mucho al crecimiento del canal, tu canal. En este video te mostraremos cómo la doctrina de la serpiente ha hecho creer a los cristianos que ya no se debe cumplir la ley de Dios y los mandamientos, y que además se deben de olvidar del pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con Israel. No obstante, te mostraré los capítulos que muestran todo lo contrario, y que además, como creyente en el Dios de la Biblia, debes ponerlos por obra, con amor, espíritu y en verdad, como lo hizo el Mesías. Ahora bien, en los videos anteriores te mostramos la doctrina de los Nicolaitas, el cual el Mesías aborrece, ya que es una doctrina de jerarquías y enseñanzas satánicas, y además también te mostramos el falso profeta, que está introducido en todas las religiones, enseñando que ya no debes cumplir los mandamientos de Dios. Mostrando así la doctrina de la serpiente, diciendo, con que Dios ha dicho, eso no es lo que quiso decir. También diciendo, eso era antes, el Mesías ya lo abrogó. También, cree en el Mesías y ya eres salvo. No necesitas hacer nada más. Solo con que digas que crees, no te pasará nada. Olvidando que hay un pacto, y que en ese pacto hay términos que decidirán tu salvación. Fíjate bien, fíjate muy bien, en este pacto hay dos caminos, el del bien, que es la bendición, y el del mal, que es la maldición. No obstante, cada individuo debe elegir cuál seguir, pues Dios nos dio el libre albedrío, y cada uno de nosotros debe decidir qué camino tomar. Hoy en día las religiones te enseñan que no necesitas cumplir los mandamientos de Dios, que el Mesías lo abolió en la cruz. Y por esa razón de escuchar esa enseñanza falsa, la depravación y la ignorancia ha aumentado enormemente, al grado que hasta los niños se han corrompido. Ya estamos viviendo en una sociedad depravada, llegando a los tiempos de Noé, donde la tierra estaba corrompida, hasta que llegó el diluvio y lo arrasó todo. Y además, nos hemos vuelto tolerables por la enseñanza falsa de que ya no debes cumplir los mandamientos de Dios, poniendo en práctica la enseñanza de la serpiente, diciendo, Dios es amor, Dios te ama tal como eres, cree en el Mesías y ya eres salvo. Ignorando el que es creer en el Mesías, fíjate bien, creer en el Mesías es creer en lo que Él te dijo, y una y otra vez el Mesías confirmó los mandamientos de Dios. Y además nos mostró cómo debemos cumplirlos, sin hipocresía, sin religión, sin ningún yugo, pues el Mesías es el corazón de la ley, y por esa ley seremos juzgados en el día del juicio. Así que pon atención y aléjate del que te diga que ya no debes cumplirlos, pues tal persona o iglesia trae el espíritu del anticristo, el cual es el falso profeta.
demuestro algunos capítulos donde se afirma que hasta el día en que venga el Mesías, la ley y los mandamientos dados en el monte Sinaí estarán vigentes, y aún en el milenio y en todo el gobierno del Mesías estará presente: mira, ve y aprende. Pues el que lee, que entienda, ya que si no entiendes con estos capítulos, quiere decir que tu ignorancia y tu orgullo por defender a tu religión es más importante que la verdad, pues recuerda que la verdad te hará libre. Veamos el primer capítulo, Malaquías 4. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Como vemos, en este capítulo Yahweh nos advierte que su juicio se acerca y que te acuerdes de la ley que Él les dio a Moisés y al pueblo de Israel, pues Yahweh no dejará sin castigo a todo el que no haya cumplido la ley y los mandamientos. Ahora bien, como creyentes en el Dios de la Biblia, debemos cuestionarnos si en la religión, secta o denominación en la que asistimos nos dan la enseñanza verdadera, ya que hoy en día todas las religiones, sectas y denominaciones traen la doctrina de la serpiente, enseñando a un Dios y a un Mesías que no es el que está en la Biblia. Te ponen a un Dios amoroso que te perdona, aunque seas pecador y aunque rompas sus mandamientos, con un nombre que no es bíblico, el Jehová. Y te presentan a un Mesías que abolió la ley y con un nombre transcrito del Yeshua al griego y al latín como Jesús y traducido al español como Jesús, cuando los nombres no se traducen, se pronuncian igual en cualquier parte de la tierra. Recordemos que la Biblia no se contradice. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de un Dios y Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible, Dios de Dios, luz de luz, un Dios verdadero, que creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el jardín del Edén, y que por obra del maligno el hombre cayó en el pecado. Pues transgredió el mandato de Dios por escuchar la doctrina de la serpiente, perdiendo el privilegio de estar cerca de Dios, siendo así expulsado de su presencia. Pero Dios les prometió que Él redimiría al hombre y que castigaría al que lo hizo caer, dando la profecía que la descendencia de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. No obstante, los primeros padres de la humanidad tuvieron hijos e hijas, y la tierra se fue apoblando y la humanidad se corrompió, pues muchos de los hijos de Dios se atrevieron a corromper a la humanidad y se acostaron con las hijas de los hombres, corrompiendo el ADN del hombre. Al grado que la tierra cayó en una depravación y en una inmoralidad enorme, por no cumplir lo que Dios ordenó, al grado que a Dios le pesó haber hecho al hombre, y decidió purificar la tierra con agua y mandó un diluvio. Y solo Noé, que cumplía los mandamientos de Dios y era un hombre justo, y se salvó junto con su casa, es decir, su esposa y sus hijos. Y Dios les dio el mandato de que tuvieran muchos hijos e hijas y que se esparcieran por toda la tierra para poblarla.
y de nuevo desobedecieron los mandamientos de Dios, pues la serpiente los engañó. E hizo que Nimrod, un hombre fuerte y cazador, gobernara sobre sus hermanos, al grado que hizo que construyeran una torre muy alta, por si Dios decidiera mandar otro diluvio. Y así poder resistir al diluvio, desafiando a Dios y desobedeciendo de nuevo el mandato que Dios dio de esparcirse por la tierra y a poblarla. Y Dios descendió y miró que no cumplieron sus mandamientos, y decidió cambiarles los idiomas, y llamó a aquel lugar Babel, porque ahí cambió los idiomas. Y como no se entendían, se fueron esparciendo por cada territorio de la tierra, creando las grandes naciones y llevando consigo la jerarquía y la idolatría que aprendieron en el gobierno de Nimrod. Después de esparcirse por la tierra y que la población fue creciendo, Dios miró con agrado a un hombre que se distinguía por su justicia, pues este hombre, sin conocer a Dios, hacia lo que a Dios le agradaba, traía la ley en su corazón, y por esa razón Dios hace pacto con él y le da muchas promesas y lo llama amigo. Este hombre llamado Abraham, y su hijo Isaac y su nieto Jacob, caminaron rectamente bajo los mandamientos de Dios, y Dios les da la promesa de crear una gran nación de su simiente, el cual sería la que le pisaría la cabeza a la serpiente, pues de esta nación vendría la bendición a todas las naciones de la tierra, dando así la profecía del Mesías. Recordemos que lo que le pasa a Israel es lo que le acontecerá a la tierra en una escala mayor. Observa todo lo que le acontece a Israel y es lo que le acontecerá a la tierra en los últimos días, porque después de estos hombres justos, Dios decide mandar a los hijos de Jacob a Egipto, donde se multiplicaron y fueron esclavizados. Y tanta fue su aflicción que Dios los escuchó y salió a su rescate mandando a Moisés a rescatarlos. Y Dios se presentó con su pueblo Israel con el nombre YHWH, cual pronunciación es Yahweh, y su traducción al español, Yo soy el que soy. Después de esto, Yahweh liberó a su pueblo con poder y gloria, y los llevó al desierto acampando a las orillas del monte Sinaí. En ese lugar tuvo presencia la deidad suprema, Yahweh, el Yo soy el que soy, YHWH, dándose en matrimonio con su pueblo, haciendo pacto con su pueblo. Y Moisés y los ancianos fueron testigos de ese pacto, y lo sellaron rociando sangre de un cordero que fue presentado como sacrificio por el matrimonio y pacto entre Dios e Israel. Después de este pacto, Dios les da la ley y sus mandamientos y sus decretos, y le dice a Moisés que lea los términos del pacto. Y Moisés lo lee en voz alta, y el pueblo acepta el pacto. En este pacto estipula la bendición y la maldición de cumplir o no cumplir el pacto. Y Dios les dice que si cumplen el pacto, Él será su Dios y ellos su pueblo. Y si no lo cumplen, Él se apartaría de ellos hasta que se vuelvan al pacto. Y como vemos, Israel no lo cumplió y rompió el pacto. Y la ley entró en función y le dio entrada a los términos del pacto, el cual fue la maldición y la muerte, por adulterio y por incumplimiento al pacto. Ya que Israel cometió adulterio, por irse en busca de los dioses paganos de las otras naciones, practicando cultos y sacrificios a tales dioses, despreciando el matrimonio con Yahweh, dejando de practicar la ley y desobedeciendo los mandamientos de Dios, dando entrada a los términos de la ley de Dios, el cual no puede ser quebrantada, y la penalidad por adulterio es la muerte, e Israel fue sentenciada a muerte. El pueblo de Israel merecía morir por su adulterio y su traición al pacto. Pero tan grande es el amor de Yahweh, que no decide matarlos por la promesa a los patriarcas, Adán, Abraham, Isaac y Jacob, de redimir al hombre y de hacer esta simiente una gran nación, del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Yahweh le da cumplimiento a su ley,
y manda mensajeros a todo Israel, incitándolos a que se vuelvan a cumplir los mandamientos, leyes y decretos, y que se vuelvan al pacto. Hasta hoy en día lo sigue haciendo. Pero Israel no escuchó y se rebeló aún más, y Dios los dispersó por toda la tierra, como lo dicen los términos del pacto. No obstante, Israel en el destierro iba a ser exterminado, pero Yahweh le da cumplimiento a otro término de la ley, el cual dice: la esposa está sujeta al esposo mientras él esté con vida, pero si el esposo muere, la esposa queda libre de la ley que lo sujeta al esposo, y es libre para volverse a casar, sin tener ninguna culpa de adulterio, pues ya es libre del esposo muerto. Y es por eso que el esposo dio su vida en la cruz, aboliendo la maldición de la muerte por adulterio, pues el esposo vino como Mesías, enseñando a cumplir la ley y los mandamientos, enseñando a cómo sujetarse al esposo, quien es Dios, enseñando a que debes volverte al pacto. Entonces jamás el Mesías abolió la ley, sino aún más cumplió la ley. Lo que abolió en la cruz fue el término que condenaba a Israel a morir por adulterio. Por eso Israel fue liberada de la muerte, pero los demás términos están en proceso hasta hoy en día, pues después de la muerte del Mesías y de su resurrección, Él asciende al cielo y promete volver con poder y gloria y con barra de hierro a juzgar con su ley y a gobernar a su pueblo y a las naciones. Y en los últimos días, Yahweh recogerá a su pueblo de entre todas las naciones y también traerá de regreso a los que están en el reino de la muerte, pues vivos y muertos estarán presentes, justos e injustos. Todos estarán en su presencia, no faltará ninguno. Todos estarán listos para el juicio que Yahweh realizará para toda la humanidad. Y en ese juicio se determinará quién cumplió los términos y las condiciones del pacto, el cual son la ley, los mandamientos y decretos de Dios, presentándose con el testimonio del Mesías, el cual es el corazón de la ley. Y todos los justos entrarán en el reposo de Dios, y los injustos serán expulsados al lago de fuego, en donde se encontrará Satanás y el falso profeta con todos sus secuaces. Y Yahweh gobernará por todas las generaciones a su pueblo, la nueva Israel, en donde estarás tú, que cumples los mandamientos, leyes y decretos, y que das testimonio que el Mesías, quien es el Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. El Dios Todopoderoso, la estrella resplandeciente de la mañana, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el esposo del pueblo de Israel. Así que decide tú si quieres ser parte de esta novia, la nueva Israel, la que sí cumple los mandamientos de Dios y está en el pacto con Dios. Como vemos, el tema principal de la Biblia es la remisión del hombre, ya que el hombre está enemistado con Dios por su desobediencia a los mandamientos, leyes y decretos. He aquí que el hombre cayó bajo pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y cuando fueron expulsados del jardín, llevaron consigo el conocimiento del bien y del mal. Y Satanás y los ángeles caídos lo sabían. Es por ese motivo que corrompieron a los hijos de Adán y Eva, haciéndolos que tomaran el camino del mal y alejándolos del camino del bien. Porque te digo esto, pues recuerda que Dios creó el bien y el mal, es decir, la luz y las tinieblas, como lo dice la Biblia. Pero Dios decidió vivir en la luz y aborreció las tinieblas. Dicho de la otra forma, Dios se agradó en la justicia del bien y aborreció la injusticia del mal. Y esto Satanás lo sabe. Es por eso que incitó a Eva a tomar el camino del mal y hasta hoy en día incita a la humanidad a no cumplir la ley y mandamientos de Dios. Recuerda que hay dos caminos en el pacto, fíjate bien. Uno es el de la bendición, que lleva a la vida eterna.
y ese es el Mesías. Si tú sigues al Mesías y cumples lo que Él enseñó, con espíritu y con verdad, estarás cumpliendo los términos de la bendición del pacto, y todo lo que hagas te irá bien, pues la bendición de Dios va contigo. Pero si decides seguir el camino de la maldición del pacto, es decir, que decides no cumplir los mandamientos de Dios y te vas en busca de las culturas y tradiciones humanas, entonces Dios se alejará de ti y te desechará al lago de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes, y esto por no cumplir la ley de Dios. Recuerda que la ley de Dios es el Mesías, todo se sujeta a Él. Veamos cómo el Mesías dice que le da cumplimiento a la ley, y además te dice que si quieres ser grande en su reino, debes enseñarlos y ponerlos por obra. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Como vemos, la ley aún está vigente, está trabajando en la remisión del hombre justo, así que ponte en marcha y no pierdas tiempo. Vuélvete al pacto y al cumplimiento de la ley de Dios. Salte de la doctrina de la serpiente y escudriña las Escrituras. Mira el siguiente capítulo, cómo explica que los que incumplen los mandamientos de Dios no heredarán el reino de Dios, ya que todos los que hacen estas cosas están en contra de los mandamientos de Dios, pues traen el espíritu del anticristo, es decir, la doctrina de la serpiente. Mira cómo lo explica el apóstol Pablo y cómo declara que Dios desechará a tales personas que están incumpliendo el pacto y la ley. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte,
En lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Como vemos, estos no entrarán en el reino de Dios. Ahora veamos 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora bien, te invito a que te cuestiones y reacciones a la verdad y te vuelvas al pacto, pues recuerda que la ignorancia no te salvará en el gran día del juicio. Te invito a que te vuelvas al Dios de la Biblia, busca su camino, quién es el Mesías, y cumple los mandamientos de la ley de Dios. Estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Además, si te dices ser creyente en el Dios de la Biblia, te deberías de deleitar en cumplir sus leyes, mandamientos y decretos. Te deleitarías en obedecer al Mesías, no solo diciendo creo en el Mesías, sino cumpliendo todo lo que te ordeno cumplir, con espíritu y en verdad, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de Israel, el Todopoderoso. Analiza bien esta información y compártela. Recuerda que estamos en la carrera de la predicación, enseñando a toda criatura y además deseemos ser grandes en el reino de los cielos. Y el Mesías dijo que si tú enseñas los mandamientos, leyes y decretos, lo serás. Aléjate de la doctrina de la serpiente, pues es la que te enseña a que ya no cumplas los mandamientos de Dios. Mira en el próximo capítulo, te muestro que los que no cumplen el pacto no entrarán en el reino de Dios. Como vimos, la Biblia solo habla de la remisión del hombre, y que va en un proceso, y esto se está cumpliendo con Israel. Recuerda que el esposo dio su vida por su esposa, y la salvó de la muerte, y que pronto la volverá a tomar como esposa. Es por ese motivo que está purificando a su esposa por medio de la aflicción, y pronto la desposará y estará con su esposa de generación en generación. Así que se parte de la novia, la nueva Israel, y recibe al novio, quien es Yahweh, el yo soy el que soy, YHWH, el cual vino y murió en la cruz como el Mesías Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, mira cómo el esposo desprecia y rechaza a los que no cumplieron con su voluntad. Con este capítulo te muestro que desde el principio hasta el fin de la Biblia habla de cumplir los mandamientos de Dios. Pon atención en este capítulo y vuélvete a Dios cumpliendo sus mandamientos. Recuerda que el Dios de Israel viene pronto y que no te encuentre dormido. Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 al 22. Miren, yo vengo pronto.
Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: No, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Entonces me indicó: No selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que guardan mis mandamientos. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: Ven. Que todos los que oyen esto digan: Ven. Todos los que tengan sed vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: Sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Yeshua. Que la gracia del Señor Yeshua sea con el pueblo santo de Dios. Gracias por ver este video y compartirlo, pues esta es la misión de predicar el reino de Dios. Ayúdanos a que muchas más personas entiendan esto y se vuelvan al pacto. Comparte este video y sé parte de este ministerio, pues podemos salvar a una persona más. Muchas gracias por tu tiempo. Suscríbete al canal. Tu canal, el Dios de la Biblia 123. Ahí encontrarás más videos como este. Dale me gusta y dale a la campanita para que YouTube te notifique de nuestro próximo video. Déjanos tu comentario y que Yahweh te bendiga. Amén.